Estadística descriptiva unidimensional. Conceptos básicos. Tablas de variables estadísticas discretas y continuas. Tablas de variables estadísticas discretas. Un juego especialmente famoso en la mayoría de casinos alrededor del mundo es el craps. El craps, también llamado pase inglés, es un juego de azar que consiste en realizar distintas apuestas al resultado que se obtendrá al lanzar dos dados. Para comenzar el juego, durante lo que se conoce como tiro de salida, el jugador necesita realizar una apuesta en la que se busca obtener un 7 o un 11 en la combinación de dados para ganar la misma, que paga 1 a 1. Son múltiples las páginas donde se puede obtener más información acerca de este juego, como es la página de Wikipedia. Bueno, este juego puede parecer interesante para sacar un dinerillo. Pues vamos a jugar. Pero antes de hacerlo, se nos ha ocurrido una idea. Estudiemos el comportamiento de los dados del casino. Nos hemos acercado al casino y hemos anotado el resultado de la suma del lanzamiento de los dos dados en 200 ocasiones. Ya tenemos los datos. Ahora, ¿qué hacemos? Para realizar un estudio, lo primero es colocarlos en una tabla, tabularlos. La primera columna que se va a crear es la que contiene los posibles resultados de nuestra variable en estudio, suma de los resultados de los dados. La segunda columna es la llamada frecuencia absoluta. Contiene el número de veces que se repite cada valor de la variable. Así, por ejemplo, el 11 se ha observado 4 veces. Claramente, si se suma el número de veces que se repite cada resultado de la variable, se tiene el número total de observaciones, en nuestro caso 200 lanzamientos. La tercera columna contiene las frecuencias relativas. La frecuencia relativa da la proporción de veces que se repite un resultado. Por ejemplo, la suma de los dados igual a 4 se repite 24 veces y por lo tanto, dividiendo entre 200, se tiene una proporción de 0,12. La suma igual a 4 ha salido el 12% de los lanzamientos. Pero, ¿cuánto vale la suma de las frecuencias relativas? Por definición y por interpretación, la suma es 1. La proporción de veces que se da alguna posible suma desde 2 a 12 es 1. Claro, el 100% de los lanzamientos dan una suma entre los valores dados. La cuarta columna que introducimos es la de las frecuencias absolutas acumuladas. Esta frecuencia nos da el número de lanzamientos que han obtenido un valor igual o inferior a 1 dado. Así, si nos fijamos en la modalidad 7, en 166 ocasiones ha salido una suma menor o igual a 7. El cálculo se puede realizar desde las frecuencias absolutas. La última columna que se introduce es la que contiene las frecuencias relativas acumuladas. Esta columna contiene la proporción de lanzamientos que toman una suma inferior o igual a una dada. De este modo, el 90% de los lanzamientos obtienen una suma menor o igual a 8. Su cálculo se puede realizar desde las frecuencias relativas o desde las absolutas acumuladas. En este último caso, si en 180 ocasiones ha salido una suma igual o inferior a 8, entonces la proporción es de 0,90. Es obvio decir que siempre debe ocurrir que la proporción de casos en lo que se obtiene un resultado menor o igual al último es igual a 1.
Ya hemos tabulado los resultados, ya tenemos una primera información del comportamiento de los dados. Si observáramos las frecuencias absolutas y relativas en la tabla dada, ¿serías capaz de decirnos algo sobre el comportamiento de los dados? ¿Sería fiable jugar en ese casino al craps? Tablas de variables estadísticas continuas. La OCDE publicó el ranking del sueldo medio por trabajador en distintos países. La tabla muestra estos datos, donde España ocupa el puesto 16º con un sueldo medio por trabajador de 1.608 euros. Deseamos analizar si esto es cierto en nuestro barrio. Para ello hemos preguntado a 3.000 personas de forma representativa y hemos tabulado los datos. En primer lugar, hemos dividido en intervalos excluyentes el rango de los sueldos observados, desde 800 euros hasta 2.400. Cada uno de estos intervalos se denomina clase. Asociado a cada intervalo se tiene un valor que quiere ser su representante. Dicho valor es la marca de clase y viene dado por el punto medio del intervalo. Las marcas de clase son dadas en una segunda columna. La tercera columna está formada por las frecuencias absolutas, número de personas con un sueldo en el correspondiente intervalo. Como ocurría en el caso discreto, la suma es igual al tamaño total, 3.000 individuos. La cuarta columna son las frecuencias relativas, proporción de personas con sueldo en el correspondiente intervalo. Así, 298 individuos tienen un sueldo entre 1.700 y 1.800 euros, lo que equivale al 9,9% de los trabajadores. La quinta columna contiene las frecuencias absolutas acumuladas. Si deseamos conocer el número de trabajadores con un sueldo inferior a 1.800 euros, basta con considerar la frecuencia absoluta acumulada correspondiente a la clase 1.700-1.800. Para su cálculo se suman las frecuencias absolutas hasta la correspondiente clase. Finalmente, introducimos la columna de las frecuencias relativas acumuladas, proporción de personas con un sueldo inferior al extremo superior del correspondiente intervalo. ¿Qué proporción de trabajadores ganan menos de 1.800 euros? Para contestar esta pregunta, tomamos la frecuencia relativa acumulada del intervalo 1.700-1.800. Dicha proporción es igual a 0,503. El 50,3% ganan menos de 1.800 euros. Su cálculo se puede realizar desde las frecuencias absolutas acumuladas y desde las frecuencias relativas sumando de forma acumulada. Observando un poco los datos obtenidos, ¿qué puedes decir del comportamiento de los sueldos?